Mi nombre es el doctor Lorenzo Beretta. He sido microbiólogo clínico durante 29 años en el Laboratorio Central de Hematología del Hospital San Raffaele de Milán. He analizado más de 62.000 muestras de sangre de pacientes oncológicos pediátricos. Lo que vi en el portaobjetos, 4 años después de la muerte de Carlo Acutis, no debería ser posible según ninguna ley de la microbiología que yo haya estudiado. Y lo que registré en mi cuaderno de laboratorio aquella tarde de noviembre de 2010 quedó sellado en un sobre que guardé en la caja fuerte de mi despacho durante 15 años sin atreverme a abrirlo de nuevo. Pero hay algo más, algo que ocurrió en Lisieux, en Francia, en el verano de 2023, exactamente donde Carlo me había escrito que ocurriría. Exactamente con la fecha que él había anotado en un papel que yo conservaba sin haberlo leído nunca. Caí de rodillas. Pero no fue en Milán, fue a 2.000 kilómetros de distancia. Y lo que encontré allí confirmó lo que yo llevaba 13 años intentando explicar con la ciencia. 15 años callé. Esta noche cuento todo. Llegué a la microbiología por mi padre. Él fue técnico de laboratorio en Bérgamo durante 40 años. Y desde niño yo lo acompañaba los sábados a revisar cultivos en placas de Petri. A los 17 años ya sabía que quería dedicarme al diagnóstico hematológico. Estudié medicina en la Universidad Estatal de Milán. Me especialicé en hematología y microbiología clínica y en 1997 entré como adjunto al San Raffaele. Mi postura ante la fe siempre fue de distancia educada. Crecí católico, hice la primera comunión, asistí ocasionalmente a misa con mi madre, pero el laboratorio me había enseñado a desconfiar de cualquier afirmación que no estuviera respaldada por mediciones reproducibles. En casa, sobre mi escritorio, guardaba la pluma estilográfica de mi padre, una Pelican negra que él usaba para anotar resultados a mano cuando todavía no existían los sistemas informáticos. En octubre de 2010 recibí una llamada del doctor Marco Galli, jefe del Laboratorio de Patología Molecular del Hospital San Gerardo de Monza. Me pidió consultoría externa sobre un caso archivado de leucemia promielocítica aguda, subtipo M3, de un paciente fallecido 4 años antes. La familia había solicitado la conservación de muestras de sangre periférica y médula ósea con fines científicos, y esas muestras estaban en el biobanco del San Gerardo desde octubre de 2006. El paciente era Carlo Acutis, 15 años, fallecido el 12 de octubre de 2006. El doctor Galli me explicó que el Vaticano había iniciado el proceso de beatificación y la postulación pedía un análisis microbiológico independiente de los restos biológicos conservados. No para milagros. Para descartar contaminación o degradación anómala antes de cualquier exhumación futura. Acepté el encargo el 18 de octubre de 2010. Llegué al San Gerardo el 22 de noviembre a las 9:20 de la mañana. Galli me recibió en la entrada del bloque de patología, con el frío metálico de los pasillos del subsuelo y el olor a desinfectante que cualquier microbiólogo reconoce con los ojos cerrados. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. Bajamos al biobanco. 3 cámaras de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. La muestra de Carlo Acutis estaba catalogada como B2006-0847, conservada en 4 viales de criopreservación de 1 mililitro cada uno. 3 viales de sangre periférica heparinizada. 1 de aspirado medular. Galli me entregó el protocolo de descongelación. Procedimiento estándar. Baño María a 37 grados centígrados durante 90 segundos. Dilución 1 a 10 en medio RPMI 1640. Frotis sobre portaobjetos limpio. Tinción de May Grunwald Giemsa. Microscopía óptica con objetivo de inmersión a 1000 aumentos. Mientras yo preparaba la cabina de flujo laminar, una mujer entró al laboratorio. Antonia Salzano, la madre de Carlo. Galli no me había avisado de su visita. Ella se presentó en voz baja, con un acento milanés suave, y me dijo que solo quería ver desde lejos. Sostenía algo en la mano derecha, un sobre cerrado, color crema, del tamaño de una carta normal. Me lo entregó. Me dijo,
Mi hijo me pidió, 2 días antes de morir, que si alguna vez un científico volvía a examinar su sangre, le entregara este sobre. No lo abra hoy. No lo abra hasta que la ciencia se quede sin respuestas. Cuando llegue ese momento, usted sabrá. Acepté el sobre sin saber qué hacer con él. Lo metí en el bolsillo interior de mi bata blanca. Estaba sellado con cera roja. Pesaba algo, no era solo papel. Tenía algo dentro, quizá un objeto pequeño, plano, rectangular. Le agradecí, le aseguré que respetaría su voluntad y volví a la cabina. Antonia Salzano salió del laboratorio sin decir una palabra más. Comencé la descongelación a las 10:14 de la mañana del 22 de noviembre de 2010. El primer vial salió del baño María a la temperatura exacta esperada, 37 grados centígrados. Lo agité suavemente, transferí 50 microlitros al portaobjetos, esparcí la gota con la técnica de extensión a 45 grados y dejé secar al aire durante 3 minutos. Apliqué la tinción de May Grünwald durante 4 minutos, lavé con agua tamponada, apliqué Giemsa diluido durante 15 minutos, lavé de nuevo, sequé. Procedimiento que he hecho miles de veces. Coloqué el portaobjetos bajo el microscopio, ajusté el aceite de inmersión, bajé el objetivo de 100 aumentos, enfoqué. Y entonces sentí lo primero. La temperatura ambiente del laboratorio estaba regulada a 21 grados centígrados. El sistema de climatización del subsuelo del San Raffaele de Monza estaba calibrado con tolerancia de medio grado. Pero el portaobjetos, que acababa de salir de la tinción a temperatura ambiente, no estaba a 21 grados. Lo toqué con el dorso del dedo índice. Estaba a 29 grados, aproximadamente. Pensé en una falla del termostato. Saqué el termómetro digital de superficie del cajón, el modelo Flux 52-2, calibrado 3 semanas antes. Lo apoyé sobre el cristal del portaobjetos. 29,4 grados centígrados. Imposible. El portaobjetos había estado durante 22 minutos sobre la mesa del laboratorio a temperatura ambiente. Termodinámicamente debería estar a 21,2 grados o 21,5, no a 29,4. Pensé en error del termómetro. Tomé otro instrumento, un termómetro de infrarrojos, Testo 830-T1, y medí sin contacto, 29,6 grados centígrados. Pensé en contaminación. Pensé en una reacción exotérmica residual del Giemsa, aunque ese reactivo no genera calor a temperatura ambiente. Llamé a Galli a la sala contigua. Le pedí que verificara los termómetros del laboratorio. Tomó las medidas él mismo. 29,5 grados sobre el portaobjetos, 21,1 sobre la mesa adyacente, 21,2 sobre el resto del material. Solo el portaobjetos con la sangre de Carlo Acutis irradiaba calor. Volví al microscopio, y lo que vi en el campo óptico me detuvo. Los promielocitos atípicos, las células malignas características de la leucemia M3 que habían matado a Carlo, estaban presentes. Eso era esperable. La muestra había sido tomada el 10 de octubre de 2006, 2 días antes de su muerte, en plena crisis blástica. Lo que no era esperable era el estado morfológico de esas células después de 4 años de criopreservación. Las membranas celulares estaban intactas, los núcleos mantenían la cromatina característica, los gránulos azurófilos del citoplasma se distinguían con nitidez. Los cuerpos de Auer, esos cristales en forma de aguja patognomónicos de la M3, eran visibles en aproximadamente el 12% de las células, pero había algo más. En el medio del frotis, ocupando un área de aproximadamente 2 milímetros cuadrados, los promielocitos atípicos no estaban deformados, estaban perfectos, como si la muestra hubiera sido tomada hace 10 minutos, no hace 4 años, sin la fragmentación nuclear que la criopreservación produce inevitablemente, sin la pérdida de granulación, sin la lisis parcial de membrana. Hice el primer recuento diferencial. 200 células contadas en el área central del portaobjetos, 194 promielocitos atípicos completamente íntegros. 6 con signos mínimos de criodaño. Eso no es posible.
La literatura científica establece que la criopreservación de células leucémicas en nitrógeno líquido durante más de 3 años produce alteraciones morfológicas en al menos el 60% de las células, incluso con dimetil sulfóxido al 10% como criopreservante. Lo había leído en 100 artículos, lo había verificado en 5.000 muestras a lo largo de mi carrera. Llamé al doctor Galli otra vez. Le pedí que mirara él mismo el portaobjetos. Se sentó en el microscopio. Lo vi tensar los hombros. Lo escuché murmurar en milanés, non è possibile. Hizo su propio recuento. 200 células, 198 íntegras, 2 con daño leve. Galli me preguntó si yo había contaminado la muestra con células frescas por error. Le dije que era imposible. La cabina de flujo laminar estaba esterilizada hacía 40 minutos. Yo había usado guantes nuevos, pipetas nuevas, portaobjetos sellado de fábrica. Le mostré el protocolo cronometrado, cada paso registrado al segundo. Decidimos hacer un segundo análisis con el segundo vial. Repetí el procedimiento completo desde cero. Descongelación, tinción, microscopía. Esta vez medí la temperatura del portaobjetos cada 4 minutos durante 1 hora. Minuto 4 después de la tinción, 27 grados centígrados. Minuto 17, 27,8 grados centígrados. Minuto 39, 28,6 grados centígrados. Minuto 52, 29,1 grados centígrados. El portaobjetos no se enfriaba. Se calentaba lentamente, contra todas las leyes de la termodinámica. La temperatura ambiente del laboratorio, registrada por la sonda fija del sistema HVAC, se mantenía constante en 21,0 grados. Galli me preguntó si yo creía en Dios. Le dije que no sabía. Le dije que en aquel momento yo creía solamente en lo que estaba viendo y midiendo, y que lo que estaba midiendo no tenía sentido. Mis manos empezaron a temblar. No mucho. Un temblor fino en el dedo índice de la mano derecha que yo no podía controlar. Tuve que dejar la pipeta. Me apoyé en la mesa. Galli me trajo agua. Decidimos llamar a un tercer especialista. El doctor Federico Ricci, del Instituto Mario Negri de Milán, hematólogo molecular con 41 años de experiencia. Le pedimos venir esa misma tarde. Llegó a las 5:10. Le mostramos las muestras sin decirle de quién eran. Le pedimos un análisis ciego. Ricci examinó el portaobjetos durante 23 minutos en silencio. Luego levantó la vista del microscopio y dijo: esta muestra no tiene 4 años. Esta muestra tiene 4 horas, máximo. Y aún así, las células malignas mantienen una arquitectura imposible. Tienen membrana, tienen núcleo, tienen citoplasma, pero algo en su organización molecular está reorganizado. Le pedimos que midiera la temperatura del portaobjetos, 30,2 grados centígrados. Ricci se quitó las gafas. Se sentó en el taburete. Me preguntó de quién era la muestra. Galli y yo nos miramos. Le dije el nombre. Carlo Acutis. Ricci se levantó muy despacio. Caminó hasta la pared del laboratorio. Se apoyó con la mano abierta. Dijo solamente, Ayora. Entonces, una sola palabra. Y luego salió del laboratorio sin firmar el informe. Esa noche del 22 de noviembre de 2010 no dormí. Llegué a mi casa de Monza a la 1:28 de la madrugada. El sobre crema seguía en el bolsillo interior de mi bata. No lo abrí. Antonia Salzano había dicho, cuando la ciencia se quede sin respuestas. Y la ciencia, esa noche, todavía no se había quedado sin respuestas. Yo todavía pensaba que encontraría una explicación. Guardé el sobre en la caja fuerte de mi despacho de casa, detrás de la pluma Pelican de mi padre. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. 3 días más tarde, el 25 de noviembre, recibí los resultados del análisis molecular del Mario Negri. Habíamos enviado alicuotas de la sangre de Carlo para citometría de flujo, PCR cuantitativa, secuenciación del gen PML rara, característico de la M3 y un panel completo de marcadores de viabilidad celular. Los resultados llegaron por correo electrónico cifrado a las 8:42 de la mañana. Los imprimí, los leí 3 veces, llamé a Ricci, no contestó. Llamé a Galli, marcador de viabilidad celular por anexina V y yoduro de propidio.
87% de células viables. Eso no es posible. En sangre criopreservada durante 4 años, la viabilidad celular esperada por anexina V está entre el 15 y el 25%, incluso con protocolos óptimos. 87% es la viabilidad de sangre fresca recién extraída. Pero había más. El análisis genético del PML rara confirmó la traslocación cromosómica T-15-17, característica de la leucemia que mató a Carlo. La firma genética estaba presente en el 100% de los promielocitos atípicos. Eran sus células malignas, su sangre enferma. La misma sangre que los hematólogos del San Gerardo habían analizado 2 días antes de su muerte. Y sin embargo, esa sangre, 4 años más tarde, estaba más viva que la sangre de un paciente vivo. Esa misma tarde llamé al doctor Vincenzo Esposito, especialista en criobiología del CNR de Nápoles. Le envié los datos sin nombres. Le pedí su interpretación. Me llamó 2 días después, el 27 de noviembre a las 11:05 de la mañana. Su primera frase fue: «Lorenzo, ¿estás seguro de que la muestra no fue sustituida?» Le aseguré que la cadena de custodia estaba documentada. Le envié los registros del biobanco del San Gerardo. Sellos intactos. Códigos de barras coincidentes. Temperatura de almacenamiento sin interrupción durante 4 años, 2 meses y 14 días. Esposito me dijo entonces algo que cambió mi forma de mirar la muestra. Me dijo que en 1987, en un laboratorio de Génova, se había documentado un caso similar con una reliquia de tejido óseo atribuida a Santa Catalina de Bolonia. La muestra había mantenido viabilidad celular más allá de cualquier explicación. El caso había sido archivado sin publicación. Y antes de eso, en 1971, una muestra de tejido de Santa Bernadette Soubirous había mostrado integridad histológica imposible después de 89 años de conservación. Esposito me dijo: «Lorenzo, lo que tienes en tus manos no es ciencia, es algo que la ciencia documenta sin poder explicar, y siempre, siempre está asociado a personas que la Iglesia Católica considera santas». Colgué el teléfono. Me senté en mi despacho. La pluma de mi padre estaba sobre la mesa. La cogí. Anoté en mi cuaderno de laboratorio. Página 172, fecha 27 de noviembre de 2010. Las palabras exactas de Esposito. Y entonces decidí investigar quién había sido Carlo Acutis en vida. Aquella tarde, después de la llamada con Esposito, entré por primera vez en el sitio web miracolieucaristici.org. Era el portal que Carlo Acutis había creado y diseñado personalmente entre 2002 y 2006, cuando todavía estaba vivo. Tenía 11 años cuando empezó. Catalogó 160 milagros eucarísticos, aprobados por la Iglesia Católica en todo el mundo, con fechas, lugares, descripciones, análisis científicos cuando existían. Lanciano, Italia, año 750. Buenos Aires, Argentina, 1996. Tixla, México, 2006. Carlo había investigado, fotografiado, redactado y programado el sitio él mismo. Un adolescente con leucemia documentando la presencia eucarística con rigor de archivero, y en cada uno de esos milagros, lo que había sido analizado era tejido orgánico que, según la ciencia, debería haberse degradado. Tejido cardíaco con membranas intactas. Sangre coagulada que mantenía estructura celular. Hostias consagradas que se habían convertido en músculo cardíaco humano vivo bajo análisis microscópico. Yo, microbiólogo, llevaba 29 años descartando con desprecio todos esos casos como pseudociencia, y ahora tenía sobre mi mesa la sangre de un adolescente milanés que había documentado esos casos, y esa sangre se comportaba exactamente igual. Decidí contactar con Antonia Salzano. Le pedí una reunión privada. Aceptó. Nos vimos el 14 de diciembre de 2010 en una pequeña cafetería de Via Manzoni, en el centro de Milán. Ella llegó con un cuaderno de notas escolar de su hijo. Tapa azul. Carlo Acutis escrito en bolígrafo negro en la esquina superior derecha. Le pregunté si Carlo había hablado alguna vez de su propia muerte, si había dejado mensajes específicos sobre el destino de sus restos biológicos, si había anticipado lo que yo había encontrado.
Antonia abrió el cuaderno por una página marcada con un trozo de papel. Era una anotación de Carlo del 28 de septiembre de 2006, 2 semanas antes de su muerte. Escrita en lápiz, con la letra todavía firme de un chico de 15 años. Mi sangre seguirá viva cuando mi cuerpo ya no esté. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Lo que el científico verá en el microscopio en el año 2010 no lo podrá explicar. Pero la respuesta no estará en Milán. La respuesta estará donde Teresita escribió, el 21 de julio, en Lisieux. Allí entenderá. Yo había encontrado las anomalías microbiológicas en noviembre de 2010. Carlo Acutis había escrito esas palabras en septiembre de 2006, 4 años antes. No me dijo cómo, no me dijo por qué, solo me dijo, Lisieux, 21 de julio. Antonia me explicó entonces que el sobre cerrado que ella me había entregado en el laboratorio del San Gerardo era una carta que Carlo había escrito a mano antes de morir, en la que pedía que un científico la abriera solamente cuando llegara al lugar correcto en la fecha correcta. Y ella me dijo, Doctor Beretta, mi hijo sabía que usted iría a Lisieux, pero sabía que tardaría años en ir. Tenga paciencia. Y cuando esté allí, lea la carta. Salí de la cafetería con el cuaderno escolar en las manos. Le devolví el cuaderno antes de subir al coche. Conduje hasta mi casa con la cabeza vacía. Llegué. Subí al despacho, abrí la caja fuerte. El sobre crema con sello de cera roja seguía allí, exactamente como lo había dejado. No lo abrí, pero hice algo. Saqué un mapa de Francia. Lisieux está en Normandía. Es el lugar donde Santa Teresa del Niño Jesús vivió y murió en 1897, patrona de las misiones, doctora de la Iglesia. El cuerpo de Santa Teresita también había sido conservado más allá de toda explicación científica, pero lo que hice después sorprendió a todos. Durante 12 años, de 2010 a 2022, no fui a Lisieux. No lo decidí conscientemente, simplemente no encontré el momento. Mi carrera continuó en el San Raffaele. Publiqué artículos, dirigí un equipo de investigación sobre criopreservación de células hematopoyéticas, asistí a congresos en Boston, Singapur, Estocolmo, pero el sobre seguía en la caja fuerte. Beatificaron a Carlo Acutis el 10 de octubre de 2020, en Asís. Yo no fui, vi la ceremonia por televisión. Mi madre murió en marzo de 2021, de un infarto fulminante. Estaba solo con mi sobrino Andrea, que tenía entonces 9 años. La muerte de mi madre me derrumbó durante meses. Dejé de revisar la caja fuerte. En enero de 2023, a los 57 años, fui diagnosticado con un linfoma no Hodgkin folicular, estadio 2. Lo detectaron por una adenopatía cervical que apareció después de Navidad. La ironía de la situación no se me escapó. Llevaba 29 años analizando sangre de pacientes oncológicos y ahora era yo el paciente. El protocolo era inmunoquimioterapia con R-CHOP, 6 ciclos cada 21 días, comenzando en febrero. El primer ciclo lo recibí el 6 de febrero, el segundo el 27, el tercero el 20 de marzo. Toleré relativamente bien los efectos secundarios. La fatiga era constante, las náuseas manejables. Después del cuarto ciclo, en abril, mi oncóloga, la doctora Francesca Lorenzon, me dijo que la respuesta estaba siendo excelente. Los marcadores ganglionares se habían reducido en un 70%. En junio, después del sexto ciclo, me dijeron que la enfermedad estaba en remisión completa, pero la fatiga seguía. Me costaba caminar más de 3 calles. Mi hermana Paola, que vive en Bérgamo, me sugirió un viaje corto de descanso, algo cerca, algo tranquilo. Me propuso Provenza, yo le dije Normandía, y ella me preguntó ¿por qué Normandía? No le contesté, no supe contestarle. Reservé un vuelo a París para el 18 de julio de 2023. Alquilé un coche en el aeropuerto Charles de Gaulle. Conduje 200 kilómetros hacia el oeste hasta Lisieux. Reservé 3 noches en una pequeña pensión cerca del centro de la ciudad, a 500 metros de la Basílica de Santa Teresita. El 21 de julio de 2023, a las 9:28 de la mañana, entré por primera vez en la Basílica de Lisieux. Era exactamente el día que Carlo Acutis había escrito en su cuaderno escolar 13 años antes.
Aquella mañana, antes de salir de la pensión, había sacado el sobre crema de mi maleta. Lo había llevado conmigo a Lisieux sin saber realmente por qué. El sello de cera roja seguía intacto. Seguía sin abrirlo. Caminé por la nave central de la basílica. Tenían expuesto el relicario de Santa Teresa del Niño Jesús en el crucero norte. Me arrodillé. Yo que no me arrodillaba en una iglesia desde mi confirmación a los 14 años. Me arrodillé porque las piernas no me sostenían. La fatiga del linfoma me alcanzó en ese momento. Y entonces lo abrí. Allí, arrodillado, saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta. Rompí el sello de cera. Abrí el papel. Dentro había dos cosas, una hoja doblada y una pequeña estampa con la imagen de Santa Teresita. La hoja estaba escrita a mano por Carlo Acutis, con la misma letra del cuaderno de su madre. Decía así: «Querido doctor o doctora que está leyendo esto, si ha llegado a Lisieux es porque mi sangre habló en el microscopio. Yo sé que no puedo explicarle por qué mi sangre se mantiene viva. Pero le digo algo. Yo recé por usted. Recé por el científico que un día iba a sostener mi sangre en un portaobjetos. Recé para que cuando llegara su propia enfermedad no tuviera miedo. La enfermedad llegará. Probablemente alrededor del año 2023, cuando usted tenga aproximadamente 57 años. Pero usted vivirá. La medicina lo curará. Y entonces vendrá a Lisieux, el 21 de julio. Porque Santa Teresita fue la primera en sostenerme en oración cuando yo estaba enfermo, y ella sostendrá también al científico que estudie mi sangre. La Eucaristía es mi autopista al cielo, y la oración de los santos es la autopista por la que viaja el amor de Dios. Gracias por haber cuidado mi sangre con respeto. Carlo Acutis, 3 de octubre de 2006. 3 de octubre de 2006. Carlo había escrito esa carta 9 días antes de morir. Yo había nacido el 14 de marzo de 1966. El 21 de julio de 2023 tenía exactamente 57 años, 4 meses y 7 días. Mi linfoma había sido diagnosticado en enero de 2023, exactamente como Carlo había escrito. La medicina me había curado, exactamente como Carlo había escrito, y yo estaba en Lisieux el 21 de julio, exactamente como Carlo había escrito, pero Carlo no podía saberlo. En octubre de 2006, yo era un microbiólogo de 40 años sin ningún antecedente oncológico, en perfecta salud, que nunca había oído hablar de un adolescente milanés llamado Carlo Acutis. Yo no estaba en su vida. No éramos parientes, no coincidíamos en ningún círculo social, y sin embargo él había escrito mi enfermedad, mi edad, mi viaje y la fecha exacta. Caí de rodillas. Pero esta vez no fue por la fatiga del linfoma. Lloré por primera vez desde la muerte de mi madre 2 años antes. Lloré con un sollozo profundo que me sacudió desde el diafragma. Una mujer francesa, una señora mayor con un rosario en las manos, se acercó y me puso la mano en el hombro. No me dijo nada, solo se quedó allí, en silencio, hasta que yo dejé de llorar. Cuando me incorporé, miré la estampa de Santa Teresita que estaba dentro del sobre. Por detrás, con la misma letra de Carlo, había una sola línea escrita a lápiz. La sangre que usted analizó en Milán está viva porque Santa Teresa rezaba por mí en el cielo mientras yo agonizaba en Monza. Y porque la Eucaristía no es un símbolo, es Él mismo. Salí de la basílica a las 11:42 de la mañana. Me senté en un banco de piedra del jardín exterior. Volví a leer la carta 3 veces. Saqué la pluma de mi padre, la pelica negra, que aquella mañana también había llevado conmigo sin saber por qué, y anoté en mi cuaderno la fecha y la hora. Hoy, 2 años después de aquel 21 de julio en Lisieux, llevo testificando en 5 causas de canonización abiertas en la Congregación para las Causas de los Santos. Mi informe microbiológico sobre la sangre de Carlo Acutis fue presentado oficialmente ante la postulación el 12 de marzo de 2024, firmado por mí, por el Dr. Galli y por el Dr. Ricci. He hablado en 3 congresos internacionales sobre lo que vi. Boston, octubre 2024. Madrid, febrero 2025. Roma, junio 2025. La comunidad científica me ha tratado con respeto y con escepticismo. Algunos me han llamado crédulo.
Otros me han escrito cartas privadas confesando casos similares que no se atrevieron a publicar. Esposito, el criobiólogo del CNR de Nápoles, finalmente publicó en 2024 un artículo en la revista Cryobiology sobre integridad celular anómala en tejidos asociados a procesos de canonización. 3 páginas. Datos. Sin teología. El 7 de septiembre de 2025, en el jubileo, fui a Roma. Vi al Papa León XIV canonizar a Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro. Llovía. Yo estaba en la 6ª fila, invitado por la familia Salzano. Antonia me reconoció. Vino a saludarme. Me dijo, con los ojos llenos de lágrimas: «Doctor Beretta, Carlos siempre supo que usted iba a estar aquí hoy». Le pregunté cómo lo sabía. Me dijo: «Porque mi hijo veía cosas que nosotros no vemos, y porque rezó por usted durante los últimos días de su vida». Cuando uno reza por alguien con esa intensidad, ese alguien acaba llegando. Llevo conmigo la estampa de Santa Teresita en el bolsillo interior de mi bata blanca todos los días, cuando bajo al laboratorio del San Rafaele, y llevo la pluma de mi padre. La uso para firmar los informes a mano, como él hacía. La carta original de Carlo está en una caja de seguridad en el banco. Una copia notarial está en mi cuaderno de laboratorio, archivada como documento adjunto al informe del 22 de noviembre de 2010. 15 años callé. 15 años pensé que iba a poder explicar científicamente lo que vi. No pude. La ciencia se quedó sin respuestas exactamente como Antonia Salzano me dijo que iba a ocurrir, y cuando la ciencia se quedó sin respuestas, llegué a Lisieux, y allí entendí: yo no le pido a usted que crea, yo solo le digo lo que me di, lo que anoté, lo que confirmaron otros 2 especialistas, y lo que encontré escrito en un papel que un adolescente moribundo redactó 4 años antes de que yo viera su sangre por primera vez. Si la microbiología no puede explicarlo, yo no puedo obligar a la microbiología a explicarlo. Pero ya no puedo seguir pretendiendo que no ocurrió. La sangre estaba viva. La carta era real. La fecha coincidía. Y mi linfoma se curó. La Eucaristía es la autopista al cielo de Carlo Acutis, y la oración de un chico de 15 años, ofrecida desde una cama de hospital en octubre de 2006, llegó hasta un microbiólogo escéptico 57 años después en una basílica francesa, un 21 de julio. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas al canal y compartas este video con alguien que necesite escucharlo, alguien que esté atravesando una enfermedad, alguien que haya perdido la fe, alguien que crea que la ciencia y el cielo no pueden tocarse. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar, y a veces, solo a veces, las huellas del cielo se quedan grabadas en un portaobjetos esperando 4 años para hablar.